Hola, muy buenas tardes a toda nuestra audiencia en esta nueva edición del Sinova Talks, que como todos ustedes, quienes nos siguen semanalmente, saben, son un espacio de difusión de ideas en área de ciencia, tecnología e innovación, en donde invitamos a expertos en sus áreas del conocimiento para que nos compartan pues, los resultados de sus investigaciones, su trabajo, o para que nos compartan nuevas visiones y enfoques acerca del desarrollo de la ciencia, la tecnología e innovación en México y en el mundo, con particularmente énfasis desde la perspectiva del SINOVA y de la audiencia que tenemos, y su impacto en el estado de Hidalgo, en donde hemos tratado de mantener pues, el nivel en cuanto a número de nuestros invitados y a la diversidad de temas. Y por supuesto que en la sesión del día de hoy no podíamos dejar de cerrar el año en esta última sesión del Sinova Talks sin tener un ponente de altísimo nivel y calidad como es la doctora Gabriela Dutrenit, a quien yo le agradezco mucho el que haya aceptado esta invitación, el que está compartiendo con nosotros su conocimiento, dedicándonos este tiempo a charlar sobre un tema fundamental. eh, Al menos digo, lo vemos así los que estamos en este tema, pero creo que al final, cuando escuchemos su plática, nos daremos cuenta que es un tema fundamental, no solo para todos los que estamos en el sector de ciencia, tecnología e innovación, sino para toda la sociedad en su conjunto, por las dinámicas económicas y sociales que existen en el mundo. La ciencia, la tecnología e innovación son fundamentales y de hecho su plática del día de hoy la tituló, que me parece muy interesante el nombre, la política de ciencia, tecnología e innovación ante los retos de la inclusión social, la sustentabilidad ambiental y la competitividad. Diría yo, nada más, son tres elementos fundamentales, objetivos que tenemos que lograr, que a veces pareciera que no son necesariamente compatibles, pero que creo que la ciencia, la tecnología e innovación justamente es la mejor respuesta que se le puede dar a ese gran reto que tenemos como sociedad, como humanidad, de lograr un desarrollo para todas las personas a través de los recursos con los que contamos, siendo uno de ellos, pues es el talento, el conocimiento que podemos generar. Entonces hablaremos de eso, aparte un tema creo que muy pertinente porque pues se está discutiendo ahorita a nivel nacional, pues una ley o propuestas de ley general de ciencia, tecnología e innovación que tienen un impacto directo sobre las políticas, en la cual también la doctora Gabriela ha sido muy activa en ese proceso y quien, pues desde su experiencia, tanto académica como profesional, e inclusive coordinando lo que es el Foro Consultivo Científico y Tecnológico en un periodo de sí, pues el foro existe desde este siglo, pero bueno, hace unos años tiene una experiencia muy importante sobre este tema, tanto desde el punto de vista teórico como práctico, y pues su desarrollo que ha tenido particularmente en México durante los últimos años. Así que le damos la cordial bienvenida a la doctora. Voy a permitirme leer una breve reseña, breve, porque su trayectoria académica es muy amplia, para darles un poquito más de contexto a quien no tuviera el placer de conocer o haber leído o escuchado a la doctora Dutrenit, para cederle ya el micrófono y poder tener esta charla. La doctora Gabriela Dutrenit es investigadora y docente de posgrado en Economía, Gestión y Políticas de Innovación de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco. Obtuvo el doctorado en Economía de la Innovación en la Unidad de Investigación de Ciencias Políticas de la Universidad de Sussex en Inglaterra, la maestría en Economía en la UNAM y la licenciatura en Economía en la Universidad de La Habana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. Fue coordinadora general del Foro Consultivo Científico Tecnológico desde julio del 2012 hasta agosto del 2014. Es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias y profesora distinguida de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es coordinadora de la Red Latin American Network for Economics of Learning, Innovation and Competence Building Systems, LALIX. Se ha especializado en estudios sobre la vinculación de universidades y centros de investigación con el sector productivo, los procesos de aprendizaje tecnológico, la construcción de capacidades tecnológicas, los sistemas de innovación y las políticas de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo, que es justamente el tema que estará el día de hoy. Como siempre les comento, vamos a cederle el micrófono el control de la presentación a la doctora y les pedimos que quien tenga preguntas pues pueda hacerlos a través del espacio destinado para ello en la plataforma y hacia el final de la sesión, cuando concluya su charla, podemos plantearle estas preguntas para que nos pueda
responder y pues estar cerrando la sesión. Así que, doctora Gabriela Trinidad, un placer tenerla, aunque sea por estos medios en esta ocasión virtuales, y pues cediéndole el micrófono para que pueda llevar a cabo su presentación. Gracias, doctora. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, porque bueno, estaremos o no en pandemia, pero los temas siguen e incluso la pandemia ha puesto también sobre la mesa el tema nuevamente de la ciencia, la tecnología, la innovación, ya no solo para los interesados, sino para la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces nuestros temas se convierten ahora en temas nacionales, en temas internacionales y hace falta que reflexionemos un poco sobre cómo diseñamos las políticas y qué características tienen que tener las políticas de ciencia, tecnología e innovación en el país y cómo deben relacionarse con las otras arenas de la política, ¿no? Bueno, todo esto voy a hablar ahora, voy a compartir la pantalla. Ya estamos. Entonces, el título, tal como mencionó Alonso, ¿no? Y bueno, siempre empezamos rapidito por el tema de por qué tenemos que conectar a la ciencia, la tecnología y la innovación con el crecimiento económico y el bienestar. Y bueno, y los datos muestran, aquí tenemos al gasto en investigación y desarrollo experimental, ese famoso GIDE que medimos como porcentaje del Producto Interno Bruto, que tanta discusión tenemos de que es tan poquito en México, es aquí en este año que corresponde al 2016 era del punto 49 y era elevado porque ha ido bajando, ¿no? Pero bueno, queremos el 2, queremos llegar al 2, esa era la propuesta, el 1 era la propuesta en los gobiernos anteriores, en este gobierno no hay un compromiso como tal, aunque está en la ley de ciencia y tecnología. Entonces aquí tenemos este porcentaje del esfuerzo nacional que se hace y aquí está el PIB per cápita, como un indicador del bienestar, ¿no? Y entonces, pues aquí tenemos, ¿no?, la relación logarítmica, pero acá lo que se muestra es que hay una relación. Los países que invierten más, aquí tenemos Alemania, Finlandia, Estados Unidos, ¿sí?, tienen un mayor PIB per cápita. Y los países que invierten menos, y aquí estamos nosotros, ¿no?, Costa Rica, Chile, México, ¿no?, invierten menos, pero también Brasil, ¿no?, y tienen un menor PIB per cápita. Entonces, sí hay una relación entre el esfuerzo que hacen los países, el crecimiento económico y el bienestar, ¿no? Y el gran tema que ha estado no solo desde los últimos 2 años en este gobierno, o sea, el gran tema que tenemos con la ciencia, la tecnología y la innovación desde hace muchos años es cómo la ponemos de cara al desarrollo económico y social. ¿Cómo hacemos para que la ciencia, la tecnología y la innovación contribuyan al bienestar social y contribuyan a este proceso de desarrollo en el cual estamos, pero que no terminamos de dar el salto, ¿no? Y en verdad, la política de ciencia, tecnología e innovación no es importante por sí sola, es parte de un objetivo más general, es parte del objetivo final del desarrollo, que es un conjunto de objetivos económicos y sociales. Y la política del CTI, que se ocupa de construir capacidades del CTI, tiene que enfocarse a ese objetivo final del desarrollo. No se construyen capacidades de CTI para tener mejores capacidades de ciencia, tecnología e innovación. Digo, el tema es tener esas mejores capacidades también para contribuir al proceso de desarrollo. Y entonces los objetivos de la política de CTI tienen que articularse con los objetivos nacionales, enmarcarse en el contexto, alinearse con estos objetivos nacionales, también responder a problemas dentro de estos objetivos nacionales que están identificados como problemas de ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Tenemos que partir de la base de las capacidades que tenemos, ¿no? A nivel nacional, a nivel regional, también a nivel sectorial se requieren, uno parte de los diagnósticos, ¿no? Pero también tiene que saber hacia dónde se está moviendo el mundo, ¿no? Porque, bueno, las tendencias tecnológicas también son relevantes. Entonces, así es como se va armando la política de ciencia, tecnología e innovación. Se parte de los objetivos nacionales, de los finales del desarrollo, se define el objetivo de la política de CTI, en eso que se llama la construcción de la agenda de la política, ¿no? Y hay que construir capacidades de CTI para atender estos desafíos que se plantean, y cada uno de estos temas que se plantean se transforman en objetivos específicos de las políticas de CTI, y cada objetivo específico se transforma en un instrumento o programa de la política, ¿no? Entonces, o sea, la política de CTI está
tiene que estar engarzada con el objetivo final del desarrollo económico y social, ¿no? Entonces, bueno, voy a conversar un poquito sobre los grandes problemas nacionales y los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y un poco para problematizar este tema de la política del CTI y la inclusión social, que es un tema que ha estado muy reciente, y sobre todo en los 2 últimos años en México, pero en el mundo. Vaya, publicamos un libro en el Foro Consultivo que se llamaba Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, y eso fue en el 2013, o sea, no es un tema solo de ahora. Ahora se le ha dado más importancia, pero es un tema que venimos hace muchos años machacando, ¿no? Un poquito sobre el tema, voy a hablar un poquito sobre las políticas de CTI, el COVID y los retos de la política de CTI. Tenemos que cambiar el enfoque de las políticas en las que estamos, ¿no? Entonces, si yo pregunto, ahorita se hace muy lento en este esquema virtual hacer preguntas para que respondan lo que están escuchando, ¿no? Pero si uno pregunta cuáles son los problemas nacionales, todo el mundo va a decir más o menos la misma lista, porque todos los conocemos, son los que se relacionan al país que queremos y que no tenemos: salud, seguridad, ¿no? Alimentaria, el tema del derecho al agua, la sustentabilidad energética, ¿no? La biodiversidad, el tema de la mitigación y adaptación al cambio, la seguridad ciudadana, los derechos humanos. Si uno mira el periódico o escucha las noticias, todos estos son los temas que están en las noticias todos los días, ¿no? Y cualquiera de estos temas son complejos, no pueden ser abordados por una sola disciplina, se requiere un enfoque multidisciplinario. Todos estos problemas nacionales requieren conocimiento científico y tecnológico, como lo demostró ahora el COVID, y también requieren innovación, ¿no? Y entonces, para poder atender a todos estos problemas, tenemos que articular, ¿no?, a los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en torno a problemas específicos, pero también se requiere un enfoque transversal de la política del CTI, porque si los problemas son complejos, requieren un enfoque multidisciplinario, hay que abordarlos desde diferentes dimensiones y arenas, pues no es solo la política de CTI la que va a resolver ninguno de estos problemas lo va a resolver la política de CTI. La política de CTI va a contribuir a resolver con conocimiento, con tecnología e innovación, va a contribuir a resolver esos problemas junto con otras secretarías del Estado, ¿no?, que atienden muchas áreas diversas, ¿no? Y bueno, ahí está, eso es tan viejo como que tenemos los Objetivos del Desarrollo Sostenible desde 2015 que se plantearon en estos términos, y antes tuvimos los Objetivos del Milenio. O sea, hace muchos años que a nivel internacional viene este tema de la inclusión y de la sostenibilidad. Incluso hablar de sostenibilidad no solo ambiental, sino también en términos sociales, porque si no, tampoco un proceso de desarrollo es sostenible si no hay inclusión social, ¿no? Y entonces, justamente el SARS-CoV-2 y la pandemia del COVID nos mostró una urgencia por nuevos medicamentos, nuevas metodologías para diferenciar enfermedades respiratorias, nuevas pruebas de diagnóstico, vacunas, que estamos ahora todos los días con el tema de las vacunas, el tema de nuevo equipo médico, ¿no? Los ventiladores, los respiradores, ¿no? Las apps para difundir información, pero también para el entretenimiento en este contexto de reclusión, ¿no? En fin, si algo ha mostrado la pandemia de COVID ha sido es que necesitamos más capacidades de ciencia, tecnología e innovación, con urgencia, ¿no? Bueno, y el gran tema es cuáles son los límites que tenemos para construir esas capacidades y para tener las políticas apropiadas de ciencia, tecnología e innovación articuladas con otros sectores que nos permitan entonces construir y reforzar las capacidades que ya tenemos. Porque también hay muchas capacidades que ya las tenemos. Eso también quedó demostrado ahora durante la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, esto muy, muy rápido. Hay 3 grandes agentes del sistema: el académico, el productivo y empresarial, el gubernamental y legislativo. Cada uno juega una función diferente. Unos generan conocimiento, como es esencialmente el académico, ¿no? Otros hacen las innovaciones, para lo cual usan conocimiento, retroalimentan, hay coproducción de conocimiento entre el sector productivo y empresarial y el académico.
Y el sector gubernamental y legislativo pues tiene otra función, ¿no? Las administraciones diseñan los instrumentos, ¿no? Dan los apoyos, el Congreso vota las leyes, o sea, vota el presupuesto, o sea, cada uno juega un papel. Acá falta poner el sector financiero, ¿no? Y bueno, en México, pues sí, ¿no? Tenemos un sistema todavía muy emergente, con capacidades todavía limitadas, muy superiores a las de muchos países de América Latina, muy superiores a las que teníamos hace 20 años, pero todavía muy inferiores a las que tienen los países con los que queremos competir porque tienen niveles más altos de desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, también hay que compararse hacia los que han logrado darle un mayor bienestar a sus países, ¿no? Y claro, tenemos una comunidad científica, el esfuerzo que hace el gobierno bajito, ya vimos la lámina del GIDE como porcentaje del PIB. La comunidad científica es pequeña, claro, al lado de Guatemala, El Salvador, pero mismo al lado de Colombia o de Ecuador. Nuestra comunidad científica en números es mucho más grande. Pero el tema es que también tenemos más población, ¿no? Entonces, cuando uno compara en relación a la población, seguimos teniendo una comunidad científica que es pequeña en relación a la cantidad de, por ejemplo, cada 10.000 investigadores, cada 10.000 trabajadores, que tenemos ese punto 8, punto 9, que es muy bajo en relación a los países con los que nos queremos comparar. Y sí somos buenos en algunos campos, no es que, o sea, sí tenemos capacidades, y sí somos buenos en algunos campos. México destaca astronomía, en ciencias de los materiales. Incluso me tocó participar en un ejercicio de UNESCO para el informe de UNESCO que va a salir ahora en enero o febrero, el informe de ciencia. Y bueno, y hay muchas áreas de conocimiento en las cuales México está destacando, mismo relacionadas, por ejemplo, con sustentabilidad. Se está siendo fuerte en investigación, y la investigación relacionada con ecología, sustentabilidad en distintas áreas, está creciendo mucho más rápido que en otros países, incluso que en países desarrollados. O sea, sí tenemos áreas fuertes, pero también tenemos muchas otras que requieren una mayor fortaleza, ¿no? Y entonces el tema es cómo experimentamos más con muy pocos recursos, que es el problema. Y con empresas que tienen poca cultura de innovación. O sea, ni toda la culpa es de la academia, ni toda la culpa es del gobierno, ni toda la culpa son de las empresas. Las capacidades que tenemos de ciencia, tecnología e innovación son resultado de la interacción entre academia, sector productivo y gobierno. Y todos estamos relacionados en esto, y todos contribuimos de una u otra forma a que al final sigamos teniendo capacidades, vamos a llamar ni pocas ni muchas, insuficientes, de acuerdo al tamaño de la economía mexicana, que es la 15ª economía en el mundo. Entonces, este enfoque de los sistemas nacionales de innovación ha permitido comprender mejor la dinámica de la innovación en los países, ¿no? Analizar las estructuras institucionales, los estímulos, el desempeño del sistema nacional, ¿no? Para la innovación y la competitividad. Pero, sin embargo, el enfoque del sistema nacional le ha dedicado poca atención al tema de la inclusión social y de la sustentabilidad ambiental. No obstante, como les decía, en el 2013 sacamos el libro ese de experiencias de América Latina sobre sistemas nacionales de innovación e inclusión social, pero justamente porque recién empezaba a estudiarse la conexión entre el enfoque del Sistema Nacional de Innovación, o de Ciencia, Tecnología e Innovación, se le llama indistintamente, y su relación con la inclusión. Y si ustedes ven los trabajos donde se empezó a incorporar estos temas, son muy recientes. O sea, realmente son recientes en términos de la actividad académica, cuando se empiezan a incorporar los temas. Entonces, todavía hay un pendiente en torno a cómo diseñar mejores sistemas que contribuyan a la inclusión social y la sustentabilidad ambiental. Y en eso estamos, ¿no? En eso estamos todos. Entonces, las políticas. Bueno, la política del CTI han tenido dos grandes, digamos, enfoques. El primero ha sido el enfoque lineal, ¿no? Donde la ciencia y la tecnología determinan, o sea, desde la ciencia y la tecnología se da orientación al mercado y empujan lo que suceda en el mercado.
Y el otro es el empuje del lado de la demanda. La demanda jala y en función de lo que la demanda, lo que hay de demanda, entonces se hace la investigación científica, ¿no? Es un enfoque lineal del lado que lo miremos. Y en los últimos años, pero ya en la ley nuestra de ciencia y tecnología del 2002, se introdujo el enfoque sistémico, conectado con los sistemas nacionales de innovación. Y entonces en ese enfoque sistémico se entendió que tenía que haber más relación entre la oferta y la demanda de conocimiento, ¿no? Y al final sigue habiendo un enfoque muy lineal, pero por lo menos hay muchos actores que corresponden a este enfoque sistémico, hay instrumentos que promueven la vinculación entre los actores y por tanto, entre los actores que generan y demandan conocimiento y el gobierno. Entonces, se ha hecho como la infraestructura, digamos, institucional para que sea un enfoque más sistémico y todavía estamos construyéndolo, ¿no? Ese enfoque sistémico, ¿no? Donde en algunos actores predomina todavía esta cosa lineal de que desde el gobierno se puede decidir o desde primero desarrollamos ciencia y después vemos cómo se aplica, ¿no? Y en los últimos años, pero de veras que muy últimos, surgió el enfoque de los grandes problemas nacionales, que es esto de Scott del 2016. En este trabajo él describe estos tres enfoques, y entonces se empezó a conectar con los grandes problemas nacionales. Mismo la Unión Europea sacó su programa marco y enfocado a los grandes desafíos nacionales, ¿no? E internacionales, ¿no? Y, y en este enfoque sistémico, que es el que más predomina en los países y en México, pues tiene mucho enfoque en la innovación, la productividad y la competitividad y el crecimiento, ¿no? Poca atención a lo social. Y los organismos internacionales lo adoptaron, ¿sí? Y lo han promovido, y entonces en realidad en todos los países tenemos esquemas muy parecidos de diseño de las políticas de ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Donde a veces, o sea, a veces es medio absurdo que distintos países con características tan disímiles utilicen exactamente los mismos instrumentos. O sea, hay que partir un poquito de las condiciones iniciales, ¿no? Pero bueno, es lo que ha habido, aunque se reconoce que un tamaño no ajusta para todos, ¿no? Entonces sí se conoce que hay especificidades. Entonces, por un lado, hay recetas para las economías emergentes y el mundo en desarrollo, pero también hay experimentos que hacen los países en desarrollo tratando de conectarse mucho más a sus especificidades, ¿no? Bueno, sobre la política de CTI, la inclusión social en México, un poco los gobiernos anteriores y el de ahora, ¿no? Y bueno, desde los gobiernos anteriores, desde ya ni siquiera desde la ley del 2002 de ciencia y tecnología que correspondió a Fox, ya desde 1995 se empezó a aplicar el marco analítico de las políticas de ciencia, tecnología e innovación, y gradualmente se fue avanzando un enfoque sistémico. No llegamos a la ley del 2002 por casualidad o porque se le ocurrió al presidente Fox. Llegamos a la ley del 2002 porque vino acumulándose experiencia también en México, y se fueron generando consensos entre las comunidades que fueron entendiendo que había que avanzar hacia un enfoque más sistémico, ¿no? Entonces se fueron fortaleciendo los vínculos entre la política de CTI y el crecimiento, siempre con pocos recursos, ¿no? Pero sí se mantuvo una debilidad en el tema de la inclusión social. O sea, se atendió poco a otras necesidades de la sociedad. No obstante, en el sexenio pasado se sacó la convocatoria, aquella que se llamaba Desarrollo Científico para la Solución de Problemas Nacionales, y bueno, eso fue en el gobierno de Peña Nieto. De vuelta, pocos recursos, porque si algo nos ha caracterizado son buenas ideas, pero pocos recursos. Con pocos recursos, lo que tenemos es pruebas piloto de instrumentos y vemos si funcionan o no funcionan, pero no se escala porque no hay recursos para escalar. Pero la preocupación con los problemas nacionales ya tiene unos años también en el CONACYT, ¿no? Y en la administración actual, bueno, hemos tenido
un poco de confusión sobre cuáles son los objetivos de las políticas de CTI, porque cuando uno, al final el Plan Nacional de Desarrollo quedó, la ciencia, la tecnología y CONACYT quedaron incluidos en el eje de economía, pero el discurso de CONACYT y los programas pusieron el acento en lo social, y entonces eso ha generado mucha confusión, porque no está claro hacia dónde vamos, ¿no? Y entonces, la inclusión social, sin duda, en este gobierno está a nivel del Plan Nacional de Desarrollo como un problema central. También en los planes sectoriales y en varias secretarías de Estado está el tema de la inclusión en el centro, incluyendo a CONACYT, y cuando uno mira COVID, la estrategia que se ha seguido para atender la pandemia de COVID y las dos crisis, la sanitaria y la económica, se ha dado un enfoque social, porque más que tratar de apoyar la recuperación económica a través del sector empresarial, pues lo que se ha tratado es de atender las necesidades de la población más afectada, lo cual es muy bueno, pero no nos genera demasiadas condiciones para la recuperación, o por lo menos va a demorar un poquito más la recuperación. Pero bueno, son esas, cuando hay recursos escasos hay que tomar decisiones. Entonces uno se va para un lado, se va para el otro, ¿no? Apoya a un sector, apoya al otro. El dinero no es suficiente para todos, ¿no? Y bueno, ha habido este conjunto de instrumentos para la inclusión social, ¿no? El programa para el bienestar de las personas adultas y mayores, el programa de pensión para el bienestar de las personas con discapacidad y las becas para el bienestar Benito Juárez y los programas esos de jóvenes construyendo el futuro, escribiendo el futuro, ¿sí? Entonces, todo esto lo que ha hecho es tratar de estimular productos inclusivos sobre todo, y no tanto procesos inclusivos. O sea, cuando hablo de productos, se le ha dado recursos a la gente para que la gente pues no la pase tan mal, y sobre todo en este contexto de la pandemia, ¿no? Pero se han dado menos recursos para inducir procesos inclusivos en los cuales la población cambie su condición económica de población excluida, ¿no? Tal vez el de Sembrando la Vida, la idea es, bueno, darle mejores condiciones y ahí mismo los campesinos pueden cambiar sus condiciones productivas. El tema es que si solo se da una beca, o sea, eso no cambia las condiciones de la persona y su situación de ser una persona excluida. Le resuelve el problema por un periodo, pero no lo cambia a mediano plazo, no cambia esa trayectoria, ¿no? Y entonces, cuando uno dice, ¿qué políticas pueden promover la inclusión social? Pues sin duda no solo las políticas de CONACYT, aquí se requieren también políticas sociales y también políticas de desarrollo productivo. Pero cada una de ellas tiene un locus distinto. La Secretaría es distinta, ¿no? En las políticas sociales tenemos la Secretaría de Salud, de Desarrollo Social, de Educación, ¿no? En las políticas del CTI tenemos a CONACYT y a los consejos estatales de Ciencia y Tecnología. Y en las políticas de desarrollo productivo tenemos a la Secretaría de Economía, la vieja Jasagarpa, ¿no? La Secretaría de Agricultura, y las secretarías también a nivel estatal, ¿no? Pero, o sea, no se construye la inclusión social y no se cambia la situación de la inclusión social si cada una de estas arenas o cada una de estas secretarías trabaja por su lado. Hace falta articulación, por eso el enfoque tiene que ser un enfoque transversal, ¿no? Entonces, las preguntas que salen de ahí es cómo diseñamos e implementamos políticas de CTI que sean inclusivas y sostenibles, cómo articulamos políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación, desarrollo social y productivo para contribuir a la inclusión social, porque es fácil decir hay que articular, pero también tenemos años de experiencia en México de tratar de articular sin lograr articular, ¿no? Y también usando un enfoque de política pública, cuáles son los actores y sectores involucrados en estas políticas públicas para que haya una mayor participación de las comunidades, ¿no? Entonces, sin duda tenemos que cambiar el enfoque de la política de CTI, necesitamos repensarla, la que tenemos, la que hemos tenido y la que tenemos que tener a futuro, ¿no? Primero necesitamos un enfoque amplio, no podemos pensar solo en innovación como ha sido el enfoque del Sistema Nacional de Innovación más tradicional, ¿no? Necesitamos integrar diferentes tipos de conocimiento y sobre todo en los países donde hay poblaciones, ¿no? Originarias que tienen también otros conocimientos tradicionales y locales que pueden aportar, ¿no? Y además
Pero cuando uno lo plantea del enfoque amplio, o sea, no quiero dar a entender que toda la política de ciencia, tecnología e innovación tiene que estar orientada a resolver problemas de inclusión social. También necesitamos conocimiento fundamental, porque si no hay ciencia, ¿sí? No más vamos a aplicar el conocimiento, vamos a hacer ciencia aplicada con los conocimientos existentes hoy. Entonces mañana, en el mediano plazo, cuando se requiera otro conocimiento, ¿sí? No lo vamos a tener porque no invertimos en ciencia. Entonces toda la política del CTI no puede estar orientada a resolver problemas de inclusión social. ¿Sí? Una parte tiene que fomentar la construcción de estas capacidades de conocimiento fundamental que nos permiten tener resiliencia, ¿no? Aunque no le guste al presidente, que nos permitan a lo largo del tiempo irnos adaptando y construir y ser sostenibles, ¿no? También necesitamos integrar los distintos objetivos para el desarrollo: productividad y competitividad, solución de problemas nacionales y también bienestar e inclusión social. No podemos quedarnos solo en la política del CTI con un enfoque hacia la productividad y competitividad, pero tampoco solo hacia la inclusión social, porque si no se fortalece el sector productivo, ¿quién va a pagar los impuestos? ¿Sí? Los impuestos lo pagan las empresas, lo pagan los trabajadores, ¿sí? Pero si tenemos un sector productivo cada vez más débil, no va a ser productivo, no va a ser competitivo, y entonces va a pagar menos salarios, y entonces, bueno, ¿cómo se va a sostener un proceso de desarrollo si no se van a recaudar impuestos porque la economía no crece? Aquí para que se recauden impuestos y se pueda seguir apoyando al bienestar social, se requiere también que la economía sea innovativa, productiva y competitiva, ¿no? Y entonces hay que repensar el marco analítico de las políticas combinando, ¿no? Una perspectiva nacional y una perspectiva local, y combinando conocimiento fundamental con la solución de problemas nacionales y problemas locales, ¿no? Y estos problemas nacionales requieren un enfoque intersectorial. O sea, hay que definir prioridades y tenemos que ya de una vez empezar a definir prioridades. Siempre hemos definido prioridades con una lista infinita que no prioriza nada. Y bueno, y cuando hay recursos escasos hay que definir prioridades, pero las prioridades tienen que ser definidas con ejercicios grandes donde participen todos los que saben sobre el tema y todos los que son afectados por el tema. También, pues si ya define prioridades en un escritorio desde arriba para abajo, entonces esas prioridades tampoco van a ayudar a resolver los problemas, ¿no? Bueno, déjenme que ya para ir cerrando, hay que, y si queremos centrarnos en los problemas nacionales, necesitamos más ciencia, tecnología e innovación, y eso requiere pensar de dónde va a salir la inversión en ciencia, tecnología e innovación. Y nosotros estamos en este tema estamos bajo el poder de Hacienda, o en el sexenio anterior yo diría estamos bajo el poder de Hacienda. Ahorita yo digo, o de la presidencia. Yo creo que ya no, el poder no es solo de Hacienda, sino es Hacienda y Presidencia, ¿no? O Presidencia de Hacienda, ¿no? Y el tema es que hablamos un idioma diferente, con la Secretaría de Hacienda, con otras secretarías de Estado y con la Presidencia. Y, y ni modo, ellos no van a cambiar el lenguaje lo tenemos que cambiar nosotros somos los que tenemos que aprender a hablar con ellos y hacerles entender de otra forma. Y por tanto, nuestro mensaje tiene que tener un claro impacto. ¿Cuál va a ser el impacto social y económico? Y tiene que tener metas específicas. No es desarrollar la ciencia por la ciencia, no es hacer tecnología por hacer, no, tenemos que ser mucho más concretos que eso, porque si no, no nos van a entender y tampoco nos entiende la población. El ciudadano medio no nos entiende. Y las políticas operan normalmente, las de las distintas secretarías, operan como canales paralelos y no como una red de políticas para resolver problemas intersectoriales que son complejos. Entonces, pues necesitamos ver cómo nos articulamos mucho más. Yo diría no mirándonos el ombligo desde la política de CTI, porque el objetivo es el desarrollo. Y la CTI tiene que contribuir, tiene que ser una herramienta para ese proceso de desarrollo. Y eso lo tenemos que hacer entender, ¿no?
Y entonces ya para cerrar, las tensiones que tenemos, hay muchas tensiones, hay muchas tensiones en el sector y con otros sectores, ¿no? Tenemos una tensión entre la arena política y la arena de las políticas de CTI, y eso se ha reflejado a lo largo del año en 1000 conflictos entre lo que decía el presidente, lo que decía la directora de CONACYT, lo que decían los científicos, lo que decían los empresarios. Hay muchos conflictos que se relacionan con la arena política. Y también hay conflictos dentro del sector de CTI, entre la comunidad científica y la comunidad empresarial, porque cuando hay un pastel pequeño, claro, si se le da más dinero a uno, se le quita al otro. Entonces, hay, además de objetivos distintos, hay conflictos que tienen que ver también con los recursos. Y hay mismo entre las comunidades científicas, porque ¿por qué se le da más financiamiento a uno que a otros? ¿No? Ahora con todo esto de la biotecnología, entonces muchos dicen, bueno, es que se apoyaba tanto la biotecnología de los transgénicos, sino otras áreas de la biotecnología. Sigue mucha discusión al respecto. O sea, entre las mismas comunidades científicas también hay muchas diferencias, ¿no? Y también hay entre los funcionarios que diseñan las políticas de CTI y otras secretarías de Estado que tienen que ver con la CTI, porque todas las secretarías de Estado tienen que ver con la ciencia, tecnología e innovación, y entre los gobiernos estatales que se ha venido manifestando a lo largo del año y que también tiene que ver y afecta lo que suceda con lo que los gobiernos inviertan en ciencia, tecnología e innovación en los distintos estados y con la relación entre los estados y la federación, ¿no? Entonces, entre un enfoque de corto plazo y un enfoque de largo plazo, porque no, o sea, en el corto plazo, uno de los temas de la CTI es que en el corto plazo no se resuelven los problemas con ciencia, tecnología e innovación. Se requiere un enfoque de largo plazo. Y los gobiernos tienen un enfoque de corto plazo, desgraciadamente. Y ese es otro de los temas que nos afecta enormemente, ¿no? Y además las distintas concepciones de la ciencia, ¿no? Entre la economía y la política, el tema de cómo controlar los riesgos de los efectos negativos que puede generar la ciencia. Y han emergido nuevas comunidades que buscan tener voz, ¿sí? Y entonces eso también es un conflicto. Bueno, en fin, conflictos. Y el tema es cómo logramos una mayor pluralidad en la toma de decisiones. Entonces ya en mi última lámina, sí estamos en un momento importante porque tenemos la Constitución el año pasado mandató que este año había que aprobar una nueva ley, una ley general de ciencia, tecnología e innovación, diferente a la ley de ciencia y tecnología que tenemos, que es federal y que hace que en cada estado haya una ley de ciencia y tecnología. Ahora es una ley general que tiene que distribuir competencias y presentar mecanismos de coordinación. Necesitamos que eso quede claro para que los estados puedan asumir una mayor responsabilidad en los temas que tienen que ver con la ciencia, la tecnología y la innovación. También necesitamos gobiernos que no sean tan centralistas, porque digo, las cosas suceden a distintos niveles. Mismo entre los estados, si las decisiones se toman todas desde la Ciudad de México, con una visión muy, muy federalista, eso no va a ayudar a que el país avance más rápidamente, ¿no? Y después hay grupos de poder, y sí los hay, sí los había, y sí los hay, y sí los seguirá habiendo. Y el tema es cómo se logra una mejor gobernanza sabiendo que existen los grupos de poder, pero logrando dialogar con los grupos de poder y logrando que las voces que tienen menos fuerza sean oídas también. Y por tanto se requiere que siga habiendo y que haya más participación pública de la que había en los sexenios anteriores. Hay que definir prioridades, necesitamos libertad de investigación porque es de la variedad de donde sale una mejor, cuando uno mira desde la teoría evolutiva, cuanta más variedad haya hay una mejor selección y entonces los resultados son 1000 veces mejores. La gente tiene que también, los investigadores, tienen que tener la opción de indagar en distintas áreas para poder llegar a mejores resultados. Y hay que fomentar la innovación. Y entonces todo esto es lo que estamos ahora en discusión sobre la política de ciencia, la nueva ley de ciencia general de ciencia, tecnología e innovación, a partir de la cual se va a diseñar la nueva política de ciencia, tecnología e innovación. Está abierta la discusión, hay distintas propuestas, hay una red hay una propuesta de ley desde los estados, desde la Red Nacional de Consejos
y organismos de ciencia y tecnología de la red NACECIT. Hay una propuesta de la red Prociencia, que es una red de científicos que también presentó una propuesta de ley general de ciencia, tecnología e innovación. Y esta semana también CONACYT presentó una propuesta. Y bueno, pues en enero esperemos que haya los espacios para que podamos discutir de forma clara, de forma abierta, y que tengamos lo que se necesita para México, lo mejor que se necesita para que avancemos más rápido. Y con esto termino mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por tu plática y por en un breve espacio de tiempo hacer un recorrido por todas las aristas, o por lo menos las más importantes, que tiene el desarrollo de políticas en materia de tecnología e innovación. Y creo que algo que tú has destacado mucho es cómo se hace evidente esa conexión que tiene esta actividad con la vida de las personas, ¿no? Porque solamente en esa medida vamos a poder generar más apoyo social, político, económico a este tipo de actividades. Vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Les comentamos a nuestra audiencia que las preguntas las pueden hacer en el espacio destinado eh, para tal fin. Y tenemos aquí la primera, es Brian Franco. Nos dice, ¿cómo se puede identificar, catalogar y medir las capacidades científicas y tecnológicas en un sistema de CTI? ¿Voy contestando? Sí. Bueno, el tema de las capacidades de ciencia, tecnología e innovación se miden en dos niveles. Se miden a nivel nacional, que es lo que se llama la literatura, le llama las capacidades domésticas de ciencia, tecnología e innovación, y se miden a nivel de empresa y a nivel de sector productivo. Entonces, justamente es una dificultad que tenemos el cómo medir, porque tenemos poca información como y tecnología, y son los mismos que se usan más o menos por la OCDE y en general los organismos internacionales para la medición de las capacidades. Pero para medir la capacidad de innovación sí que pasamos trabajo, porque es muy poca la información que tenemos. Se levanta las encuestas nacionales de innovación, se levantan en todos los países, pero tienen muchos componentes cualitativos y tienen pocos componentes cuantitativos. E incluso los componentes cuantitativos de las encuestas también tienen muchas dificultades, porque muchas veces las empresas no saben contestar bien cuánto gastan en distintas actividades de innovación. Entonces sí, se usan también a nivel internacional indicadores como el gasto en investigación y desarrollo experimental y el número de patentes y todo eso, pero la verdad no reflejan cuál es la realidad que tenemos en términos de las capacidades tecnológicas y de innovación de los países. Y a nivel de empresa, pues hay otras metodologías que se basan en el tipo de actividades que desarrollan las empresas. Yo uso una taxonomía elaborada por Bell y Pavitz desde hace varios años, pero que lo que hace es a partir de analizar las actividades que desarrollan las empresas, identifica distintos niveles de capacidades tecnológicas y de innovación de las empresas. Hay bastante literatura, pero sí tenemos muchas deficiencias todavía en este. Aquí algún problema con mi conexión. Okay. Estás finalizando. Perdón, Gabriela, pero bueno, otra pregunta que nos hace, en este caso, Yasquín Coronado, dice, excelente plática, tengo algunas preguntas. Dice, en la construcción de políticas en CTI se toma en cuenta la generación de recursos económicos para financiarse la misma ciencia.
Es decir, que sin la construcción de políticas, ¿cómo se generan los recursos económicos para ser financiada? En el sentido de desarrollo incluyente, junto con CTI, si se han visto políticas para generar también inclusión económica, para tener, si se han visto políticas para generar también inclusión económica, para tener un desarrollo sustentable de las comunidades rurales e indígenas. Y la última pregunta que nos hace, dice, ¿cuál sería la recomendación para que el sector empresarial invierta en la inclusión social por medio de la CTI? Bueno, el tema del financiamiento, o sea, las políticas se diseñan, ¿sí? No a partir de criterios de financiamiento, ¿sí? Se diseñan las políticas y se diseñan los instrumentos, pero el financiamiento luego te limita el cuánto podés asignar a los distintos programas o instrumentos que se han diseñado, ¿no? Entonces, en el tema del financiamiento, ahí hay un tema político, es un tema de lobby, es un tema de convencimiento. O sea, es un tema de mostrar. Por eso yo levantaba el tema de Hacienda, del presidente, bueno, porque el tema es cómo, y de los diputados y de los senadores, o sea, cómo se demuestra que la inversión en ciencia, tecnología e innovación da resultados, ¿no? Entonces, por eso ahí lo fundamental es el tema de cómo, con qué idioma hablamos nosotros, cómo nos comunicamos, cómo logramos hacer un lobby apropiado, pero mostrando resultados, ¿sí? En términos de los objetivos del desarrollo de los países, porque digo, al final de cuentas, cualquier presidente, el que sea, del partido que sea, lo que quiere es dar resultados a los 3 años y después a los 6. Entonces, nosotros necesitamos mostrar la forma en que se dan esos resultados y se han hecho muchos ejercicios para tratar de medir y de cuantificar. Lo que pasa es que no es tan fácil de cuantificar, por ejemplo, cuántos impuestos se reciben, ingresan a Hacienda como resultado de inversiones que se hacen en ciencia y tecnología. Entonces sí se han hecho ejercicios, no es tan fácil de cuantificar, pero bueno, hay que pensar creativamente cómo le hacemos, ¿no? El tema de las comunidades científicas, comunidades indígenas, comunidades originarias, siempre han estado muy separadas de la visión, o sea, del alcance de visión de los que diseñaban las políticas de ciencia, tecnología e innovación en la mayoría de los países, ¿no? Y en parte porque nosotros reproducimos un marco analítico que viene de los países centrales donde no hay esas comunidades. Entonces, para ellos eso no es un tema, para nosotros sí lo es, ¿sí? Entonces, en los gobiernos anteriores hubo algunos programas, algunos instrumentos, sobre todo de apoyo, yo qué sé, para mujeres indígenas, para madres solteras, ¿sí? Pero también se incluyó la parte de indígena, de comunidades indígenas, pero muy poco, ¿sí? Pero si uno mira, yo qué sé, uno mira el caso de Brasil, de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, ¿sí? En Perú menos, sí ha habido una mayor preocupación por incorporar a las comunidades científicas dentro de la dinámica de la ciencia, la tecnología, la innovación. Entonces, bueno, digo, uno supone que en este gobierno se va a hacer un mayor esfuerzo en esa dirección, hay un enfoque hacia lo local, que no necesariamente, no es tan claro cómo se va a reflejar esto en el reconocimiento de las otras comunidades, pero yo diría que hay un mayor esfuerzo muy superior y lo que no es tan claro es si se va a lograr eso como un objetivo, ¿no? Y el tema de la inclusión, o sea, nosotros en esta red que dirijo, que se llama LALIX, que es de América Latina en estos mismos temas, ¿no? Nosotros lo que hicimos en el 2014, de hecho, sacamos una declaración donde dijimos que las políticas de CTI tenían que tener una perspectiva social. ¿Sí? Y de inclusión social, una perspectiva de inclusión social. ¿Eso qué significa? Que si vas a montar no me acuerdo cómo se llama, pero los ventiladores para generar energía eólica en una región, tener una perspectiva de inclusión social es considerar el punto de vista de los pobladores de esa región y los que van a ser afectados. Entonces, eso no significa que no se puedan construir, sino que a la hora de tomar decisiones, también las empresas tienen que tener en cuenta cuál es el impacto, no solo el ambiental, sino también el impacto social. Y eso sería la idea de adoptar una perspectiva de inclusión social. Muy bien, doctora. Una pregunta que también nos hacen muy seguido es, ¿por qué se vincula tanto? Y a ver qué opinión tienes tú al respecto. Y tú lo has mencionado en tu charla, al final, una política pública como cualquier otra tiene que estar sustentada en tema de inversión.
pero muchas veces se hace la crítica de que lo único que quieren los científicos o los que hacen política de ciencia son recursos, ¿no? Que lo único que se pide es dinero, dinero, dinero. Ya has hablado tú de hacer evidente, ¿no? El impacto. En tu experiencia y justamente en este tema de la red que tú coordinas a nivel latinoamericano, me supongo que es una problemática, un reclamo o una crítica, según se vea desde la perspectiva, común. ¿Qué país ha logrado en ese sentido zanjar un poquito esa discusión y crees que lo ha logrado? Se habla mucho de Brasil, por ejemplo, que pues ha venido incrementando de manera constante su inversión, a pesar de que ha tenido también ahí sus vaivenes, porque siempre también hay una crítica en el sentido de decir, siempre hablan de Corea del Sur, Singapur, Israel, que no tienen el contexto que tenemos nosotros, que no tienen Latinoamérica en su nivel de desarrollo, en su, etcétera, ¿no? ¿Qué dentro de la región, qué experiencias positivas podrías tú referir que sirvan como referencia para lo que deberíamos estar haciendo aquí en México? Aquí hay un tema de que en general han sido los gobiernos de izquierda los que han aumentado la inversión en ciencia, tecnología e innovación, excepto en el caso de México. El caso de México en ese sentido es una excepción, desgraciadamente, ¿no? Pero digo, cuando hubo gobiernos de izquierda, digamos, ¿no? O centro izquierda, en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Bolivia, ¿sí? O sea, en Ecuador, ¿sí? Lo que ha sucedido es que aumentaron la inversión en ciencia, tecnología e innovación y también aumentaron la inversión en desarrollo social, ¿no? En apoyos sociales. Y entonces, ambos aspectos se reflejan, no hay más que mirar los números, ¿no? Los números muestran cómo el índice Gini, por ejemplo, que es el índice que muestra justamente la distribución, ¿no? Los problemas de distribución, el índice Gini mejoró en todos los países, también mejoró en México, pero mejoró mucho más en los países, o sea, se cambió el tamaño del indicador mucho más en los países que tenían gobiernos de izquierda durante la década pasada, ¿no? Y lo mismo pasó en el caso de los indicadores de ciencia, tecnología e innovación. En estos países, lo que pasa es que, bueno, estos países después pasaron, Brasil pasó con Bolsonaro y obviamente hubo un recorte descomunal, ¿no? Uruguay ahora también pasó un gobierno de centro derecha y seguro va a haber recortes, ¿sí? O sea, el tema es que nosotros se ven casi como políticas, como un tema de política y no de ciencia, tecnología e innovación, que debe estar por encima, ¿sí? De las decisiones de los partidos políticos, ¿no? Uno pensaría que la ley ahora general de ciencia, tecnología e innovación debería ser aprobado por todos por unanimidad, tiene que ser un consenso y porque no es un tema político como que tenga que dividir a los partidos políticos. Pero cuando uno mira América Latina, ve que en los gobiernos de izquierda aumentaron la inversión en ciencia, tecnología e innovación, mejoraron los indicadores, vinieron los gobiernos de derecha y de vuelta la bajaron. O sea, es una falta de perspectiva de largo plazo sobre cómo debe moverse la ciencia, la tecnología y la innovación. Brasil incrementó enormemente, ¿sí? Eso. O sea, digo, me queda claro que esto debe ser una política de Estado, ¿no? Más allá que una Exacto. política de Una una palabra. administración, de un gobierno, de un partido, o sea, que debe estar desprovisto pues, de ideología, ¿no? Entonces creo que ese es el tema y se han hablado también ahí algunas cuestiones o propuestas de justamente mirar en ese sentido al tema de la sistema de innovación, también por su propia trascendencia en el tiempo, ¿no? Porque como tú decías, los resultados no necesariamente se dan en el corto o plazo, ¿no? Y bueno, y también eso genera incentivos a no invertir en ciencia y invertir en temas en donde se pueden mostrar resultados, vamos a decir, más visibles en un corto plazo. Y creo que, bueno, esa es parte de la trampa en la que hemos caído y la que tendremos que salir con el consenso, obviamente, de toda la comunidad. Y ya por último, Gabriel, la última pregunta. Hablaste tú de política de ciencia, tecnología e innovación en general. Pero, ¿qué diferencia o qué particulares tú destacarías de una política de ciencia y tecnología que se da a un nivel subnacional, ¿no? Hablando aquí, por ejemplo, del Estado de Hidalgo o lo que sucede en las entidades federativas, en donde si bien hay una política nacional, también hay políticas en los estados que se diferencian de una región a otra, y esto cómo se tendría o debería de articular con una política nacional. Sí, o sea, sin duda tiene que haber una política nacional, porque hay grandes objetivos que son nacionales y porque muchas veces hay las mismas capacidades
hay en diferentes estados y entonces o hay capacidades complementarias en estados que pueden ayudar y generar sinergias que pueden permitir avanzar más rápidamente y cumplir con objetivos nacionales. Entonces la política nacional es fundamental. Pero cada estado tiene que atender una región, tiene que aprender su localidad, usando el término localidad para región, o sea, para región, localidad, municipio, lo que sea, ¿no? Entonces también hay problemas específicos que hay que atender y en los cuales hay que enfocarse a nivel de las localidades, ¿no? Y claro, nosotros hemos tenido esa dificultad en México y en otros países que son también federaciones, ¿no? Pero en México no hemos avanzado mucho nosotros, en el sentido de que ¿por qué hay que concentrar todos los recursos y todas las decisiones a nivel federal? Aquí tenemos estados con distintos niveles de avance, ¿no? O sea, también esta idea de que un tamaño no ajusta para todos, ¿no? Entonces tenemos estados con distintas capacidades. Entonces, ¿por qué tenemos que nivelar hacia abajo? Suponer de que no tienen las capacidades para tomar decisiones y por tanto para manejar el presupuesto. O sea, es una posición muy limitada y que no permite al país crecer, porque en vez de nivelar hacia arriba, nivelamos hacia abajo. También se pueden pensar en esquemas de coordinación donde se den se transfieran distintas competencias también en función de niveles de capacidades, pero el punto es cómo logramos avanzar más rápido en su conjunto y cómo no nivelamos hacia abajo y nos seguimos manteniendo con ese enfoque de federación. Yo que sé, en España el caso nivel de las políticas a nivel subnacional es súper interesante, en España, en Alemania, o sea, hay muchos casos muy interesantes que deberían ser tomados en cuenta. Sin embargo, en Brasil es otro desastre, también hay mucho poder federal. Yo creo que también esto es parte del proceso de desarrollo, ¿no? Estamos en una etapa del proceso de desarrollo. Y si no avanzamos en distintos aspectos, ¿sí? Y en un mayor empoderamiento también de la sociedad civil, es difícil que demos los saltos que tenemos que dar para poder saltar más alto después, ¿no? No, por supuesto que sí, digo, es todo un tema, si de por sí ya es complicado, como tú dices, articular en un mismo nivel de gobierno, un mismo orden de gobierno, políticas públicas, Sí. crear realmente esta red de políticas que decías. Ahora, cuando le metes el tema de que son varios órdenes de gobierno y que se tienen que articular adecuadamente, bueno, pues se complica. Y creo que de alguna manera, pues ese es el reconocimiento de la necesidad de hacer eso del Congreso al establecer la necesidad de crear una ley general, ¿no? Que permita articular un sistema nacional entre los diferentes órdenes de gobierno con mecanismos de coordinación, claro, esperando obviamente que esta nueva ley que está en proceso de discusión, pues lo refleje. Doctora, pues yo te agradezco muchísimo la plática, como siempre, muy enriquecedora. Creo que nos sabes el panorama respecto hacia dónde se deben dirigir esos temas y sobre todo la vinculación que debe de tener hacia esos retos como la inclusión y la sustentabilidad, ¿no? La competitividad, que no necesariamente están peleados y que no es o soy inclusivo o soy competitivo, ¿no? Es decir, se tiene que generar estrategias bueno, y acciones en ambos sentidos. Lo mismo que tú citabas, lo mismo ciencia aplicada para resolver problemas públicos, pero al mismo tiempo pues seguir invirtiendo en ciencia básica que permita ser la fuente de la ciencia aplicada del mañana. Entonces, te agradecemos mucho la plática, la discusión, creo que da para mucho. Esperemos que más adelante podamos volver a tenerte con algún tema complementario y seguir profundizando esta discusión. La verdad que para nosotros es muy satisfactorio el poder escucharte y el poder tenerte aquí en este espacio en el Estado de Hidalgo, que sea de manera virtual, esperando que más adelante podamos tenerte también de manera presencial cuando ya la pandemia nos lo permita. Entonces, muchas gracias, Gaby, por supuesto, y bueno, por ser aliada siempre también de Hidalgo y bueno, de las entidades federativas de la RENACIT. A nuestra audiencia, pues agradecerle mucho que nos hayan acompañado esta semana. Como decía yo al inicio, esta es la última sesión del Sinova Talks del año, porque obviamente ya las 2 siguientes semanas la mayoría está más distraído en otros temas, esperando retomar, por supuesto, este formato, este ejercicio en el mes de enero, en donde estaremos difundiendo, por supuesto, a nuestros ponentes con los cuales estaremos arrancando el siguiente año. Recordarles que esta plática queda publicada en nuestros canales de redes sociales, tanto de YouTube, en el canal del Sinova, como en la página de Facebook, para que si gustan volverla a ver, repasar algún tema que a lo mejor
lo tocó la doctora brevemente y quieren detenerse más en el slide que proyectó, bueno, ahí lo pueden ver. Y si nos ayudan también, pues compartiendo esta plática en sus redes para que le llegue a un mayor número de personas, que lo compartan con aquellos actores que creen que les sea relevante el poder escuchar este tipo de conocimiento, de información. Y pues atentos también a su retroalimentación para saber qué otros temas quieren que vayamos abordando, qué otros ponentes podemos invitar. Y bueno, pues deseándoles lo mejor para este final de año. Gaby, pues muchas gracias de nueva cuenta y seguimos en contacto. No sé si quieras agregar algo más. Y muchísimas gracias por la invitación. Como vieron todos y escucharon, tenemos que seguir pensando, tenemos que tener la mente lo más abierta posible para seguir pensando, para hacer propuestas que nos ayuden a avanzar más rápido. Y bueno, felices fiestas y a cuidarse. Es correcto, Gaby. Muchas gracias. Sí, felices fiestas, a cuidarnos todos. Están ahí los datos en su presentación. De todo momento los estaremos publicando los datos de la doctora de la red Lalix para que también si gustan entrar en contacto con ella o sumarse de alguna manera, pues tengan la información. Muchas gracias a todos y tengan muy buena tarde.